Buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de esta magna conferencia. Me es un placer invitar al doctor Fernando Espiru Romero con su conferencia Actualización en manejo de infarto con elevación de manejo ST. En su haber y currículum, es egresado de Medicina General por Universidad Xochicalco en Tijuana, especialidad en cardiología por el Centro Médico Nacional del Bajío, en Guanajuato, cursando el segundo año de alta especialidad en cardiología intervencionista en Centro Médico Nacional del Bajío, certificado por el Consejo Nacional de Cardiología y es miembro y presentador de trabajos en múltiples sociedades de cardiología nacional e internacional. Bienvenido, doctor. No, usted. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Vamos a ver un tema que yo creo que es de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver actualizaciones de infarto con elevación. Muchas veces este tema piensan que es de cardiología, pero yo creo que el que lo ve de primera intención siempre es los médicos de primer contacto y medicina familiar, ni se diga alguna. Yo creo que alguna vez han tenido algún contacto con algún paciente con infarto. Entonces vamos a ver lo último acerca de esto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de infarto? Principalmente, ¿por qué? Porque sencillamente es la principal causa de muerte en México y en el mundo, ¿no? O sea, para el 2021 hubo un total de 177,000 decesos que fueron diagnosticados, obviamente más los no diagnosticados, pero sigue siendo la primera causa en el mundo, entonces vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hacer un poco de una introducción, el objetivo, vamos a hablar de fisiopatología, de causas, de tipos de infarto, el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces, ¿qué es mi objetivo? Mi objetivo principalmente en esta plática es que todos sepan identificar un infarto. O sea, ¿qué es lo más importante de que digan, doctor, este es un infarto? ¿Por qué? Porque se debe tener el diagnóstico en los primeros 10 minutos. En los primeros 10 minutos nosotros vamos a saber qué vamos a hacer con el paciente. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Si lo vamos a trombolizar, si lo vamos a mandar para ICP primaria, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ya habíamos mencionado que en México es la primera causa de muerte. En México cuenta que lamentablemente tenemos una de las mayores mortalidades en el mundo, que ya ha ido disminuyendo con el programa de código infarto, pero andamos en una mortalidad en el 27.2%, que en países de primer mundo está bajado hasta 5 o 6%, entonces todavía seguimos en un porcentaje alto. Algo que se ha detectado demasiado y yo creo que le deben de tomar demasiada importancia es esto. Generalmente en pacientes jóvenes ya hay 3 o más factores de riesgo. O sea, ya el 68% de los pacientes jóvenes ya llega el paciente, lo que yo veo diariamente, llega el paciente de 35, 40 años, llega el paciente con 3 o más factores de riesgo y ya con un infarto con elevación. O sea, ya no se ve el paciente de 50, 60 años. O sea, ya el paciente que ustedes vean con 30, 32 años, 35, con dolor torácico, ya hay paciente que puede tener diabetes, ya puede tener dislipidemia, ya puede tener hipertensión, ya puede tener tabaquismo. Entonces, ya el paciente que digan ustedes, tiene 32, está joven, no tiene nada, pues hay que prestarle atención porque probablemente ese paciente se puede estar infartando. Y algo también importante, en nuestro medio, cerca del 50% de los pacientes no se aplica una estrategia de reperfusión. ¿Esto qué se debe? Probablemente a falta de nosotros del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el paciente con dolor, llega con disnea, porque también hay equivalentes de angina, y no se diagnostica el paciente. Entonces, hay que fijarnos en eso. Entonces, tenemos desde 1960, ya tenemos varias definiciones de infarto. Actualmente nos basamos nosotros como cardiología en la 4ª definición de infarto. Vamos a platicar acerca de eso. Como tema, pues actualizaciones. ¿Qué vemos? Nosotros usamos como cardiólogos nos gusta utilizar más las guías europeas, son más dinámicas. La última guía de síndromes coronarios agudos, que síndromes coronarios agudos incluye infarto con elevación, infarto sin elevación del segmento ST y angina inestable, salió en el 2023, que es el año pasado, y la guía de infarto con elevación del ST, la última es en el 2017. La guía americana es del 2021. Entonces, algo que es importante para diagnosticar nosotros infarto es que cuando alguien tiene un infarto, generalmente hay diferentes tipos, vamos a ver el tipo 1, generalmente se debe a aterosclerosis, por una oclusión total de esto, se forma un trombo en la arteria coronaria
pero lo que debe haber para nosotros diagnosticar un infarto debe haber evidencia de elevación de troponinas. Algo importante, a veces el electro genera duda a un paciente que vemos frecuente, que es un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, dolor torácico, inversiones en la onda T. Y decimos, bueno, la troponina está negativa, eso no es un infarto, ¿sale? Hay que tener troponina positiva. Sin embargo, en nuestro tema es importante saber que no realmente el paciente debe tener pues, no nos podemos esperar una troponina. Por ejemplo, me ha pasado que pacientes de que, infarto con elevación del ST, tú lo ves, un infarto inferior, elevación del ST en D2, D3 y ABF, pues bueno, ese paciente no te espera la troponina para decidir si lo trombolizas, si lo mandas a cateterismo, ¿sale? Pero en otros casos, como angina inestable, infarto sin elevación, sí nos sirve la troponina para detectar eso. Entonces, otra cosa importante, ahorita vamos a ver los diferentes tipos. La troponina nos indica daño miocárdico, pero puede haber muchas más causas. Una insuficiencia renal te puede elevar la troponina, un paciente que caiga en paro, un paciente con sepsis, con choque séptico también puede tener elevación de troponina y no quiere decir que el paciente haya tenido un infarto. Entonces, siempre es bueno también descartar otras causas de elevación de troponinas. La troponina indica daño miocárdico, pero nosotros tenemos que guiar también con la sintomatología del paciente, que tenga dolor torácico, que tenga cambios en el electro, que haya alteraciones en un ecocardiograma. Entonces, perdón. Vamos a hablar un poco de fisiopatología. ¿Por qué es importante el tiempo? Es lo más importante. Obviamente nosotros vamos a ver que, por ejemplo, un paciente se encuentra fuera de fibrinólisis cuando pasa mayor de 12 horas. ¿Por qué? Porque ya no hay un beneficio, eso está bien establecido y vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una oclusión coronaria? Hay muerte celular miocárdica. Por eso siempre dicen el tiempo es músculo, ¿no? Porque entre más tiempo esperemos para reperfundir ese paciente, para poder abrir ese vaso, el tiempo más transcurrido es mayor el riesgo de muerte celular. Entonces hay disminución, hay anomalías mitocondriales, hay necrosis y pues generalmente empieza de subendocárdico hasta el subepicárdico. Por eso cuando vemos, por ejemplo, equivalentes de infarto, que ahorita vamos a hablar un poco, por ejemplo, el paciente que trae lesión subendocárdica, que nosotros hablamos infranivel del ST en más de 6 derivaciones, pues ese paciente es como de alto riesgo. ¿Por qué? Es un paciente que ya tiene lesión subendocárdica y probablemente va a avanzar a su epicardio. Entonces el tratamiento de reperfusión disminuye todo esto. Es importante saber identificar que, o sea, lo más importante que se debe llevar a esta plática es, llega el paciente, 10 minutos, dolor torácico, tenemos que saber identificar qué es lo que está pasando con el paciente. O sea, le tomas un electro, se ve normal, excelente, ¿no? Entonces ahí debemos de valorar ese paciente. Es un paciente con angina inestable, infarto sin elevación del ST, hay que pedir enzimas para descartar eso. En lo que conlleva nuestra clase el día de hoy, que es la que mayor mortalidad tiene, pues estamos hablando de infarto con elevación. O sea, le tomamos un electro, el paciente tiene elevación del ST, dos o más derivaciones. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Lo vamos a trombolizar, lo vamos a mandar a cateterismo. Obviamente si el paciente empieza con arritmias ventriculares y pensamos en isquemia, el paciente empezó con dolor hace 1 hora, 2 horas, y de repente ves al paciente con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y cae en paro, pues hay que pensar también que el paciente tenga un problema isquémico agudo. Entonces, vamos a ver los tipos de infartos. Siempre es bueno saber qué tipos de infartos manejamos. El tipo 1, como ya había mencionado, debe haber síntomas de isquemia, dolor torácico, opresivo, mayor de 20 minutos, con irritación a brazo, equivalentes de angina en pacientes diabéticos, disnea, dolor gástrico también puede aparecer. Puede haber aparición de ondas Q patológicas, infarto por imagen de miocardio viable, y pues el diagnóstico es un trombo coronario por angiografía. El tipo 2 generalmente nosotros lo vemos en diferentes causas que hacen desequilibrios isquémicos. ¿Qué es este paciente? Pues el típico paciente que tiene una acidosis metabólica severa, el paciente que tiene choque séptico, que el paciente puede tener también elevación de troponinas y puede tener cambios en el electro. Casi no lo vemos, pero también es otra causa frecuente. El tipo 3, pues el paciente que tiene muerte súbita y dice, probablemente este paciente haya sido por causa cardíaca. Este también es muy importante. Paciente que tenga dolor torácico y les diga al paciente, tuve un antecedente de hace 2, 3 años, me pusieron un stent, 2 stents, 3 stents, pues hay que tener cuidado porque el paciente, uno, puede tener una trombosis aguda del stent, que digamos, el paciente bueno, en el caso nosotros lo vemos más en cardio. Le ponemos un stent al paciente y a las 12 horas empieza con dolor, con cambios electrocardiográficos y es una trombosis aguda en las primeras 24 horas. También vemos su aguda, tardía, mayor de 30 días, 1 año, muy tardía, más de 1 año.
y la restenosis del stent, que cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Porque la cirugía de revascularización, lamentablemente, bueno, yo creo que afortunadamente para mí, ya va muy en descenso. Generalmente ya no se está haciendo tanta cirugía de revascularización como antes. O sea, ahorita en el 2024 todo es percutáneo. Ya vemos lo que viene siendo más enfermedad compleja, pero se sigue haciendo por cateterismo. Otro infarto tipo 5 que es relacionado a la cirugía de revascularización. Vamos a hablar un poco de caso clínico. Los casos clínicos que les voy a presentar, yo ahorita actualmente me estoy formando en León, son casos que se ven ¿en dónde? En unidades de medicina familiar. O sea, son los pacientes que ustedes reciben, ustedes llegan, porque a mí el paciente con infarto no me llega a hemodinamia de que, ya llegué y traigo el infarto. Llega generalmente a una unidad de primer contacto, ¿y quién es el primero que lo ve? Ustedes como médicos familiares. Entonces vamos a empezar. Entonces este es un masculino de 70 años con antecedente de hipertensión. Empieza con una hora con dolor torácico, típico angina. Angina típica es dolor opresivo, duración mayor de 20 minutos y se asocia al esfuerzo. Si tiene 1 o 2 es angina atípica, pero de todos modos hay que estudiarlo, ¿sale? Entonces este paciente se valoró si era necesario mandarlo a cateterismo ICP primaria o terapia farmacoinvasiva. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces el primer electro se toma en lo que viene siendo en un hospital en Salamanca, que un hospital de Salamanca es una ciudad chica de Guanajuato, muy cerca de León, como una hora. Entonces vemos la franca elevación en D2, D3 y ABF. Entonces estamos hablando de un infarto en cara inferior. Entonces aquí la decisión es, ven el electro, siempre la primera decisión es, ahorita vamos a ver el tratamiento que hay que dar, que es aspirina, clopidogrel, enoxaparina, que se los voy a reír un poquito porque hay algo que hay que especificar mucho, es la edad del paciente, eso es importante. Entonces siempre decidir qué vamos a hacer con el paciente. ¿Tenemos sala de hemodinamia? ¿No tenemos sala de hemodinamia? Los que estamos en Tijuana, afortunadamente la clínica 1 tiene sala de hemodinamia. Creo que en Ensenada próximamente van a abrir, en lo que viene siendo en el aspecto público. Los que estamos en Secretaría de Salud, pues no hay sala de hemodinamia. Entonces, generalmente yo creo que la mayoría de los pacientes se debe decidir si se va a dar tratamiento fibrinolítico o no. En el caso de este paciente se decidió tratamiento fibrinolítico, hubo disminución del ST y posteriormente lo pasamos a intervencionismo coronario percutáneo. ¿Dudas acerca de esto? Generalmente, ¿qué es? Nosotros entramos en una sala de hemodinamia, usamos punción radial o punción femoral. Generalmente el paciente no se entuba, al menos como se encuentra en la condición del paciente. Si el paciente está en choque cardiogénico, está con AT de 60-40, no aguanta el decúbito, pues generalmente hay que entubar al paciente. Pero si no, generalmente el paciente está consciente, hay anestesiólogo, se hace la punción radial o femoral. ¿Por qué nosotros preferimos hacer punciones radiales? ¿Por qué? Porque es menos riesgo de alguna complicación vascular femoral, ¿sale? Nosotros generalmente cuando hacemos funciones femorales puedes hacer una hemorragia retroperitoneal, puede haber mayor riesgo de sangrado. Entonces siempre van a ver que los abordajes los tratamos de hacer radial de primera intención. Una foto de mis compañeros y entonces es el caso que les comenté. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este fue un abordaje radial, este es un catéter, generalmente lo que nosotros usamos, este es un catéter JR, que nos calomamos a la córnea derecha, y aquí se ven ustedes, se ve una lesión suboclusiva. Esta es la córnea derecha, la descendente posterior y un ramo posterior. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente, el diagnóstico de infarto se hace en geográfico, más que nada final. Por ejemplo, si el paciente lo hubieran trombolizado y no hubiera reperfundido, hay una oclusión total. No vemos esto. O sea, el paciente no reperfundió, no hay flujo distal, que nosotros lo dividimos en una categoría que se llama TIMI 3, que el TIMI 3 es como que flujo normal, TIMI 2 un flujo intermedio, TIMI 1 un flujo muy lento y TIMI 0 no hay flujo. Entonces el paciente en agudo que nosotros nos mandan para ICP primaria, generalmente no tiene flujo, o si lo trombolizan y decimos no reperfundió el paciente, no hay flujo. Entonces este paciente hay flujo, es terapia de reperfunción. Entonces aquí lo que debemos de hacer es colocar un stent. ¿Qué hacemos? Pasamos una guía coronaria, generalmente hay diferentes medidas de stents, colocamos un stent 3x30 milímetros, se abre el stent y generalmente se soluciona lo que viene siendo el problema del paciente, ¿no? El paciente se pone un solo stent, un stent directo. Generalmente nosotros no usamos balones en pacientes con infarto con elevación por el trombo. Si tú como intervencionista inflas un balón, corre el riesgo de que esto se pueda embolizar y el paciente se pueda poner más grave, ¿sale? Entonces, después de esta terapia, generalmente el paciente lo pasamos a unidad coronaria, primeras 24 horas. Malamente, a veces regresamos a los pacientes. Entonces, si lo regresamos, ¿con quién regresa? Pues también puede ser con ustedes, porque a veces no tenemos cama ni nada y pues va de regreso a Salamanca, va de regreso a Irapuato, va a la unidad más cercana, regreso.
y pues nosotros no sabemos quién lo va a ver. Importante, pues no se pueden suspender los antiagregantes, ¿no? Los stents son farmacológicos. No se puede suspender la aspirina, no se puede suspender el clopidogrel. ¿Por qué? Porque si no tiene alto riesgo de tener un infarto tipo 4, que es trombosis, ¿sale? Entonces, los antiagregantes en cardiología son muy importantes por esto, porque si nosotros ponemos stent, suspendemos los antiagregantes, el riesgo es de que el paciente se pueda volver a infartar. Entonces, los cambios siempre es importante. Si te genera duda, generalmente se pide tomar infartos cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque puede que si tú tomes el primer electro y el paciente lo veas con un electro normal y tú digas, el paciente persiste con dolor, no tiene nada, ¿será o no será? Idealmente tómale un electro nuevo si te genera duda, ¿no? Ya si tiene 2, 3 electros normales, bueno, hay que ver otras causas de dolor torácico, neumonía, pericarditis, ¿qué más pudiera ser? Algún problema gástrico. Entonces, pero siempre de esa precisión. Obviamente el paciente que lo agarras con TES hiperagudas, que el paciente lo ves con dolor y TES hiperagudas, probablemente ese paciente vaya a avanzar a un problema de fase aguda, ¿sale? Ya el paciente con fase subaguda ya es de horas a días, y ya cuando nosotros vemos fase crónica, pues ya de días cuando vemos que tiene el paciente ondas Q. Ya tiene una ondas QS bien marcada, que es el paciente que llega contigo y dice, doctor, tuve un dolor muy fuerte, 48 horas, que sí pasa y sí lo veo. El paciente dice, no, me aguanté 3 días, 4 días, no se me quitaba el dolor, no se me quitaba el dolor, y ya se me quitó. Y le tomas electro y lamentablemente ese paciente tiene ondas Q. Ese paciente hay que estudiarlo. Ya después de 48 horas, un paciente con infarto no tiene indicación de pasarlo. Hay que hacerle estudios de viabilidad. O sea, ¿qué es? Buscar si realmente ese miocardio, ya sea con un ecocardiograma de butamina, un SPEC, algo más a la antigua, una prueba de esfuerzo, pero ya hacerle una prueba de esfuerzo a un paciente posinfarto se considera de muy alto riesgo. Entonces, el diagnóstico inicial, historia de cardiopatía isquémica, ¿qué enfocarse? Si ven un paciente con dolor, factor de riesgo número 1 para que alguien tenga un infarto es fumar. Entonces, si alguien en esta sala fuma, le recomendaría que deje de fumar. Luego sigue diabetes, hipertensión, colesterol alto. Obviamente lo que nosotros vemos es tabaquismo y diabetes. O sea, el paciente con tabaquismo que llega con dolor es un paciente de muy alto riesgo. El paciente que llega con diabetes, y esto es muy importante, es pacientes que tienen equivalentes de angina. O sea, pueden tener disnea, dolor en el estómago. Esos pacientes a veces se va o el diagnóstico, también los pacientes con insuficiencia renal crónica. Obviamente lo que yo les digo, entre más se van juntando, si llega el paciente con diabetes, con tabaquismo, con hipertensión y dislipidemia y 4 o 5 factores de riesgo y con disnea y con dolor torácico, pues foco amarillo, ¿sale? Entonces, otros síntomas, disnea, náuseas, vómitos, fatiga, palpitaciones, síncope y pues los signos electrocardiográficos para llegar al diagnóstico. Este lo puse aparte, es como que para descartar. Nosotros estamos hablando de infarto con elevación, pero cuando tengan un paciente con infarto sin elevación o que tengan la duda o qué es lo que hay que hacer, generalmente es un paciente que no tiene elevación del ST, puede tener inversión de las ondas T, puede tener el ST infranivel del ST, y generalmente lo que nosotros buscamos es troponinas. Generalmente las primeras troponinas ya hay diferentes, las últimas guías nos dicen, toma unas troponinas de inicio, y unas troponinas, si sale negativa, toma otra a la hora para ver si el paciente tiene infarto sin elevación. Si tenemos 2 troponinas negativas, a la 0 y a la 1 hora, ese paciente cae en un rango de angina inestable, hay que hacer otros estudios para buscarle. Pero si el paciente, esos 2 protocolos existen, 0 1 hora y 0 3 horas. Pero si ya tiene una troponina positiva, pues ese paciente ya se debe valorar el riesgo. ¿Que el riesgo cuál es? Generalmente, esto es muy como que discutido en cardiología. Por ejemplo, en chat de cuello infarto, llega el paciente y infranivel del ST, 6 o más derivaciones, y varía mucho el cardiólogo. Hay cardiólogos que te dicen, no, no lo mandes. Hay cardiólogos que te dicen, sí, mándalo. Entonces, yo le recomendaría que lo presenten de todos modos. ¿Por qué? Porque es un paciente de muy alto riesgo. O sea, ese paciente no se ha infartado, no ha hecho un infarto con elevación, es un paciente y tiene alto riesgo de mortalidad. Entonces, preferible que te digan que no, a que te digan que sí, que preferible que te digan que sí a que te digan que no. Ya si dicen que no, pues tú cumpliste con tu trabajo, lo presentaste y el médico decidió no pasarlo, pero paciente con infranivel del ST se hizo más derivaciones, con cambios en el ST, que está chocado, que sigue con dolor, porque luego pasa el paciente que tiene angina posinfarto, paciente que dices, tiene onda Q, pero el paciente sigue con dolor persistente y lo ves chocado, o sea, lo ves, tiene 70-40, sigue quejándose de dolor, pues ese paciente, hay que hacer algo por el paciente. Vamos a ver. ¿Qué es importante? Pues más que nada el retraso, ¿no?
O sea, cada 30 minutos llega el paciente, lamentablemente que en la institución nosotros tenemos mucho trabajo. Y a veces de que el paciente está ahí en la silla y dices, pues trae dolor, no se ve que lo traiga tan fuerte, pues aguanta. Pero cada 30 minutos aumenta el riesgo de mortalidad relativo del 7.5%, ¿sale? Y por cada 10 minutos que nosotros retrasamos, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Un 0.18% en cuanto a la mortalidad. Entonces sí es importante identificar bien qué es lo que se hace con el paciente. Uno, si llega el paciente con dolor, tomarle un electro normal, bueno. Otro electro normal, bueno, ya lo vemos, ya vemos si le pedimos otra, le hacemos un eco, vemos qué otra cosa hacemos por él. Pero el paciente con elevación que decimos, ya tenemos el diagnóstico en los primeros 10 minutos, es un electro franco con elevación del ST, bueno, hay que ver qué terapia le vamos a brindar a este paciente. ¿Qué es importante? Generalmente ver que debe de ser 2 o más derivaciones continuas. Generalmente en hombres menores de 40 años debe ser 2.5 milímetros. En varones mayores de 40 años 2 milímetros. En mujeres debe haber elevación, puede haber en B2 y B3 1.5 y 1 milímetro en las otras derivaciones. Si vemos depresión del ST en B1 o B3, generalmente hay que ver que no sea un infarto posterior y buscar en las derivaciones posteriores, que son derivaciones que se toman en la parte de atrás del tórax. B7, B9 y ver si está elevado en 0.5 milivolts, que es frecuente este tipo de infarto. Ese infranivel del ST en B1, B2, siempre hay que buscar un infarto posterior. Entonces, vamos a ver otro tema. Este tema es más como de cardiología, pero bueno, yo creo que alguna vez si le dan una idea es un tema interesante. Nosotros generalmente utilizamos el electro para ver qué vamos a tratar. O sea, eso es importante. Por ejemplo, aquí vemos elevación del ST en D3, D2, más que D3 que D2. Nosotros ya sabemos que es la coronilla derecha. Entonces, si vemos una elevación de D2, D3 a BF, que esa es la cara inferior del electrocardiograma, probablemente lo que estemos buscando es una oclusión en la coronilla derecha. Entonces, es importante, si toman un electro, elevación del ST, D2, D3 a BF, cambios recíprocos en D1 y ABL descenso, pues ese paciente probablemente tenga un infarto de la coronilla derecha, que ustedes como médicos es de que digan, este paciente tiene un infarto inferior, probablemente le vayan a tratar la coronilla derecha, es saber un poquito más de lo normal. ¿Qué otra cosa es importante? Pues ya vimos, ¿no? Si hay elevación de D2, D3 a BF, a veces D2 está más elevado que D3 y probablemente sea la circunfleja, o si vemos que hay elevación en D1 y ABL, que es la cara lateral, generalmente también vemos que probablemente sea la cara lateral. En cuanto a la conclusión en la circunfleja. Ya si vemos en lo que viene siendo la arteria coronaria derecha, que nosotros generalmente pedimos derivaciones derechas para ver qué tan cerca es la oclusión, si tiene una oclusión proximal, media o distal. Entonces, generalmente cuando vemos una oclusión de la derecha proximal hay una elevación del ST. Si está normal el ST, generalmente está distal. Y si vemos infranivel del ST en las extensiones de la coronaria derecha, generalmente es la circunfleja. Siempre van a ver en código infarto como, tómale posteriores, tómale derechas. Más que nada es para nosotros como cardiólogos para saber, porque un paciente con oclusión en la coronaria derecha probablemente tenga extensión a ventrículo derecho y el paciente se puede poner más mal. Cuando hablamos de la descendente anterior, que son de la coronaria del lado izquierdo, generalmente lo que buscamos es que haya elevación del ST desde B1 a B4 y por eso los pacientes con bloqueo de rama izquierda o rama derecha se consideran los pacientes de mayor alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo la primera diagonal está irrigado por una rama. Entonces, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, eso nos habla que el paciente probablemente pueda tener una oclusión proximal de la DEA, entonces el paciente tiene muchísimo alto riesgo. O el paciente que eleva desde B1 a B6 y tiene un infarto anterior extenso, también es el paciente que más mal se puede poner. Vamos a ver acá. Las diferentes caras que yo creo que es importante saber cuando es un infarto anteroseptal, un infarto anterior, un infarto posterior. Entonces esto más que nada es como para ubicar lo que viene siendo la anatomía o la anatomía coronaria de dónde es el infarto. Vamos acá. Los criterios de Esgarbosa, que la Esgarbosa es cuando un paciente tiene bloqueo de rama izquierda, se utiliza para ver si el paciente cumple con criterios de infarto. Entonces ahí, ¿qué es lo que utilizamos? Técnicamente son 3 criterios. Vemos si hay elevación del ST en D2, generalmente si está mayor de
de 1 milímetro, pues eso nos da lo que vienen siendo 5 puntos. Si vemos una depresión del ST en lo que viene siendo B1, B2, B3, nos da otros 3 puntos. Cuando vamos a discordancia mayor de 5 milímetros, nos da 2 puntos. Ya cuando tenemos mayor de 5 puntos, nos da el diagnóstico de infarto con elevación del ST con bloqueo de rama izquierda. Algo siempre interesante es de que dicen, tiene el bloqueo de novo, o sea, es la primera vez que sale ese bloqueo. Pues realmente es muy difícil saber que el paciente tiene un electro de hace un mes, 2 meses y nos diga, aquí traigo mi electro previo, o sea, realmente el paciente llega con dolor, llega mal, entonces hay que definir, ¿no? Generalmente hay que buscar estos criterios, ¿no? Que a veces no los tenemos a la mano, pues buscarlos, si los cumple, no los cumple, y definir si el paciente tiene se llama síndrome coronario agudo en contexto de bloqueo de rama izquierda. Algo importante, y esto se lo señalé mucho rojo, tener mucho cuidado con los pacientes adultos mayores. O sea, el paciente que tiene mayor de 75 años, las dosis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucho tenecteplasa. Entonces, la tenecteplasa se decide para trombolizar al paciente generalmente en dosis de 0.5 miligramos. Entonces, el paciente que tenga 76, 78 años, hay que recordar que ese paciente le va a tocar la mitad de la dosis. Entonces, al paciente acuérdese que nosotros le ponemos todo, ¿no? Le ponemos enoxaparina, le ponemos aspirina, clopidogrel, dosis de carga. Entonces, tengan mucho cuidado porque el riesgo de sangrado es mayor. Y todavía nosotros llegamos a hemodinamia y al paciente le damos otra masa de heparina, usamos heparina intravenosa para que no ocurra trombosis durante el procedimiento. Entonces, el paciente trombolizado con carga de, por ejemplo, el clopidogrel, en vez de 300 miligramos de carga, solamente 75 miligramos. Por ejemplo, el paciente que tenga menos de 75 años, se le da 600 miligramos de clopidogrel. Entonces, la dosis es muy diferente. O sea, dosis de carga 300, paciente sí se le va a hacer cateterismo, en caso de que se vaya a trombolizar, nomás se le da 300 de clopidogrel, pero al paciente que van a pasar cateterismo se le da 600, pero en adulto mayor de 75 años, solamente 75 miligramos. Entonces, las dosis siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por el mayor riesgo de sangrado que tiene el paciente. Otro lo que vienen siendo las contraindicaciones, siempre ver, o sea, el paciente acaba de tener un evento isquémico, tiene una punción con sangrado, hay que buscar las contraindicaciones absolutas o relativas de que el paciente puede tener durante el procedimiento o el riesgo de explicarle al paciente el riesgo de sangrado. Lamentablemente hay muchos pacientes que les vas a dar una terapia fibrinolítica y pueden tener sangrado cerebral. Entonces, siempre explicarle al paciente y que termine un consentimiento informado. Vamos a ver otro caso clínico. Entonces, este es un paciente que está hospitalizado, que puede llegar también a urgencias, 73 años, antecedentes de una posoperada, una prótesis de hace un mes de cadera. Empieza súbitamente con dolor opresivo, más de 9, 10 minutos. Entonces nos hablan a nosotros y lo que vemos es una franca elevación, ¿no? B1, B2, B3, B4 con elevación del ST. De hecho, este paciente, si se ven, lo están agarrando en agudo. Aquí vemos las T's hiperagudas. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues generalmente el paciente pues ya estaba en piso. Entonces empezó con dolor y rápidamente le tomó a alguien el electrocardiograma. Este caso está interesante porque el que le tomó está con el residente de traumatología y está el residente de cardio. El residente de cardio vio que empezó con dolor y él fue el que decidió tomarle el electro al paciente. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Se hace un cateterismo. Aquí estamos del otro lado, que son las coronarias izquierdas. Generalmente nosotros usamos diferentes catéteres. Este es un catéter JL. Aquí lo que vemos, esta es la descendente anterior. Y lo que estamos viendo es una oclusión total trombótica. Si vieron, a diferencia del otro paciente que pasé el primero, ese paciente sí tenía flujo. Este paciente ya no tiene nada de flujo distal de la DA. Esto es una septal y lo que vemos acá arriba es la circunfleja. Entonces, generalmente aquí lo que hicimos, pues pasamos la guía, empezamos a balonear, recuperamos flujo y decidimos colocar un stent largo del paciente. Este paciente pues se pasó para ICP primaria, ¿no? Dentro del hospital, que por indicación un paciente para ICP primaria debe ser durante los primeros 60 minutos. Entonces aquí vemos lo que es la recuperación de flujo. Entonces, ¿por qué es importante, no? Saber definir, por ejemplo, este paciente o era trombolizarlo o pasarlo a cateterismo. Escalas de riesgo. Las escalas de riesgo, todavía utilizamos las escalas de riesgo muy antiguas, o sea, realmente usamos el TIMI score para valorar el riesgo de mortalidad, el Keeley y Kimball. O sea, ya, por ejemplo, algo que discutimos nosotros, un paciente con Keeley y Kimball, que ya el paciente con choque cardiogénico, que usamos dobutamina, levosimendan. Realmente ya no tienen los pacientes una mortalidad tan alta en unidad coronaria. Yo creo que ya esto ya ha ido disminuyendo hasta un 20-30%. O sea, la verdad es que el paciente, si les brindas una terapia de reperfusión,
a un stent choque cardiogénico, generalmente les va bien a los pacientes, pero más que nada es saber definir, ¿no? Y tratarlo a tiempo. Aquí vamos a hablar de un artículo que se me hace interesante, equivalentes de infarto. ¿Qué es esto que dice equivalentes de infarto? Pues obviamente nosotros vemos que es el francamente. Hay otro que se llama síndrome de Winters, que vemos un infranivel del ST y una TEP hiperaguda. Ese paciente son pacientes de alto riesgo, o los síndromes de Wellens, que también son típicos, que vemos inversión de la onda T en más de 5 o 6 derivaciones. Las TES hiperagudas, el infarto posterior que a veces no se diagnostica, lo de rama izquierda que ya vimos, el paciente que tiene hipertrofia ventricular y tiene una elevación del ST y te genera duda, pues esos pacientes, si no tienen un infarto con elevación, pues probablemente tienen alto riesgo de desarrollar. Entonces, siempre hay que ver pacientes con equivalentes de infarto, se presentan entre un 20 y 30%. Otra cosa que habíamos visto, las troponinas. Pues en un paciente con infarto con elevación, pedir troponinas, no. O sea, si el paciente está con dolor torácico, elevación del ST franca, 2 o más derivaciones, este paciente le puedes tomar el laboratorio. ¿De qué se ha demostrado que sirven las troponinas en cuanto a la mortalidad del paciente? O sea, no es el mismo el paciente que llegue en agudo y que tú le tomes las troponinas y las cheques después y están indetectables. O el paciente que llegó y se empezó con dolor hace 4 o 5 horas y trae troponina de 200, 100. Dices, pues el paciente trae más elevada la troponina, es mayor tiempo de isquemia, entonces el paciente probablemente no le vaya a ir tan bien como el paciente de troponina indetectable. Entonces, esto es importante saberlo, no esperarse, o sea, no te vas a esperar a un laboratorio en un paciente con infarto con elevación. Generalmente lo que vemos, las troponinas se pueden elevar hasta el tiempo de inicio hasta de 4 o 6 horas, pueden durar mucho tiempo elevado, hasta 7, 10 días, 6, 8 días. O sea, el paciente que tenga 2, 3, 4 días con dolor y le tomas una troponina y tú dices, este paciente ya tiene ondas Q, probablemente pueda tener un infarto con elevación y las troponinas haya tenido un infarto con elevación y las troponinas pueden seguir positivas. Técnicas de imagen, pues generalmente nosotros vemos ecocardiografía, resonancia magnética, SPECT, tomografía. Por ejemplo, un estudio ahorita que es muy interesante que se utiliza, que es Cloud, que usamos angiotomografías coronarias, pues una angiotomografía coronaria y puedes descartar al paciente que tenga tromboembolia pulmonar, que tenga una disección aórtica, que tenga un problema coronario. Obviamente eso no lo usamos, es como ya llegar a eso en un infarto de elevación no es necesario, ¿no? Estamos hablando en pacientes con dolor torácico y hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros o lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, si ustedes están en una unidad de medicina familiar y les dicen, no hay ambulancia, ¿qué pasa? Yo estoy en T1 y realmente da de cuenta que está la unidad de Centro Médico Nacional y al lado está la Clínica 51. Y a veces que no hay ambulancia y si no hay ambulancia, pues no hay. No puedes sacar al paciente, ni siquiera te lo puedes llevar en silla de ruedas, están pegados al hospital. Entonces ahí debes decidir tú como médico, ¿sabe qué, doc? Va a tardar más de 120 minutos. Bueno, hay que trombolizar al paciente, se trombolice y después se envía. No se puede, o sí lo puede enviar, en menos de 120 minutos va a llegar la ambulancia en media hora, pues bueno, hay que trasladar al paciente a ICP primaria. Algo que es importante, si me preguntan, oye, ¿qué ha mostrado mayor beneficio, someter a un paciente a ICP primaria o trombolizarlo? Ya está bien definido que el paciente que lo sometemos a ICP primaria le va mucho mejor en cuanto a la mortalidad. Entonces, si tienen una sala de hemodinamia, adelante, ¿no? Tratar de trasladarlo lo más pronto posible. Entonces, los tiempos, los que ya habíamos visto, generalmente 120 minutos es como lo que debemos de decidir. Yo creo que ese diagnóstico, 10 minutos. Llega el paciente con dolor torácico, debemos definir qué es lo que vamos a hacer. O sea, ¿lo vamos a trasladar o no lo vamos a trasladar? Si decimos lo vamos a trasladar, ver si se va a trasladar en menos de 120 minutos. Y otra cosa, el paciente que está hospitalizado, que se encuentra en un centro donde haya sala de hemodinamia, se tiene que decidir en menos de 60 minutos. Ya el paciente que dicen, bueno, lo voy a trombolizar y lo voy a enviar, ya tengo hasta 24 horas. O sea, ya es mayor calma. El paciente lo puedes pasar de 2 a 24 horas a una sala de hemodinamia para una ICP farmacológica. Entonces, lo que ya les he comentado, la ICP es mejor que la fibrinolisis. En pacientes ya asintomáticos, el paciente que llega en 48 horas, que ya tiene más de 48 horas, ese paciente hay que hacer un estudio de viabilidad. Los stent nuevos, hoy en día usamos stent farmacológicos de tercera generación, que pues, son a base de antiagregantes. Hay que dar aspirina y clopidogrel. Hay nuevos stents que ya nada más le puedes dar solamente un mes de clopidogrel y el paciente solamente le da un mes con aspirina y clopidogrel y ya después lo dejas con clopidogrel. Pero varía el tipo de stent. Hay stent dependiendo también del fármaco que tiene el stent.
Otro caso clínico, un paciente de 46 años, empieza con dolor, aspirina, clopidogrel, 300, hay que dar esas dosis de medicamentos, enoxaparina IV y luego posteriormente subcutánea. Y pues lo que vemos, ¿no? Una elevación de D3, D2 y ABF, infranivel D1 y ABL, paciente con elevación del ST en la cara inferior. Entonces probablemente por ahí lo que esperábamos, una lesión en la columna derecha. Otra cosa, siempre, aunque tengan una duda, yo siempre les digo a mis compañeros o colegas, manden electro. O sea, por ejemplo, a mí me toca en código infarto que muchos médicos familiares mandan electros y a veces está normal, pues no pasa nada. O sea, si tienen el chat y lo tienen a la mano, o si tienen un compañero cardiólogo, un amigo, o dicen, me le voy a mandar un mensaje al doctor Espriu para que lo vean, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, chéquenlo, o sea, no pasa nada. A veces genera duda, ¿no? Y si tiene elevación del ST, pues bueno, hay que ver qué vamos a hacer con el paciente. Entonces este paciente se pasó para ICP primaria. Vemos una coronilla derecha con una oclusión total trombótica de la coronilla derecha distal. Entonces, y también vemos una lesión aquí en segmento intermedio. O sea, al final lo que hicimos fue colocar un stent en segmento medio. Aquí pasamos la guía. Se recuperó flujo distal también. Y se colocó un stent. Entonces el paciente ya quedó con el flujo distal con un flujo TIMI 3. Entonces eso generalmente este paciente, por ejemplo, se pasó para ICP primaria, se avanzó la guía, se vio la lesión y pues ya quedamos con un flujo TIMI 3, ¿no? La cirugía de revascularización, como les había mencionado, pues ya está en menos. O sea, ya la verdad, si ustedes dicen, un paciente se mandó revascularización por hemodinamia, pues ya es el paciente trivascular que tiene tronco, que tiene coronilla derecha, que tiene circunfleja, que tú como hemodinamista no quisieras que te tocara ese caso, pero bueno, si te toca adelante. Fallo de la angioplastía, complicaciones mecánicas, el paciente tiene una comunicación interventricular, tiene una insuficiencia mitral severa, hay que arreglarle una válvula, hay que arreglarle un parche de la comunicación interventricular. No le pudimos abrir esa arteria, entonces el paciente hay que pasar revascularización. Si me dicen en mi formación cuándo hemos pasado un paciente de revascularización, pues la verdad no me ha tocado. Yo creo que lo único que hemos pasado, porque aún al paciente que encuentras con CIB una lesión en la descendente anterior, ese paciente le abre la arteria y ya pues ellos lo tienen que operar con los cirujanos cardiovasculares, pues lo tendrán que operar con antiagregantes o sin antiagregantes. Pero ya es muy raro el paciente bueno, aquí en México es raro el paciente que mandemos a cirugía de revascularización en un paciente con infarto con elevación. Entonces, la monitorización, generalmente ese paciente se tiene que quedar hospitalizado durante unas 24 horas. Ya si el paciente está asintomático, no tiene dolor, pues ya se valora posteriormente lo que viene siendo el egreso. Pues lo más importante, ¿no? Porque esto solamente soluciona un problema, pues es cambiar al paciente. Y si me dicen, ¿a quién le toca ver más este tipo de pacientes? A ustedes, ¿no? Ahora sí que el paciente que se tome sus medicamentos, el paciente que tenga su problema de diabetes controlado, que no fume, porque lamentablemente en una institución, pues yo en intervencionismo le hago el procedimiento al paciente y le digo, esto es lo que tiene que tomar, y probablemente empiezo de cardiología, luego lo mandan a medicina familiar, pero ya les toca el trabajo de que el paciente vea que haga el seguimiento. ¿Por qué? Porque si no es trombosis, si el paciente suspende la aspirina, el clopidogrel, trombosis intraestén, si el paciente sigue con sus hemoglobina glucosiladas de 12 o 14, si sigue fumando, pues el paciente pues, tiene alto riesgo de restenosis intraestén. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Si alguien tiene preguntas para pasarle el micrófono. Ahora que, bueno, nosotros en medicina familiar nos dijeron hace poco que vamos a tener el alteplase y que lo tenemos que usar y que no se nos va a echar a perder. Entonces, ahí si estamos en urgencias, si tenemos un paciente con elevación del ST y nos queda cerca del hospital, porque a nosotros nos pasa que están a 3 minutos, okay. Es más importante que el paciente esté en un hospital para hacerle para ponerle la... No, de hecho, si tú tienes la fibrinolisis a la mano, así estás en un centro de salud, sí, sí. Si el tiempo de traslado es mucho, o sea, mayor de 120 minutos, es favorable. Siempre explicándole al paciente. ¿Por qué? Porque hay arritmia de reperfusión, hay riesgo de sangrado, y si me dice, oye doctor, y si el paciente se me pone mal aquí, es que es el temor de nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? Pues ni modo que lo entube y todo eso, ¿no?
¿Y qué sí pasa? Lamentablemente a veces sí pasa, por ejemplo, trombolizas a un paciente y se puede poner delicado. Son unas pocas veces, pero si me dices a mí, la indicación es trombolizar al paciente. Bien explicado para el familiar, siempre te firme algo, los riesgos, sangrado y eso. No, el paciente lo va a entender un poco porque no deja de ser un infarto y tú le dices a alguien, un infarto, tienes alto riesgo de que puedas fallecer, pues hazme lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, sí, si la indicación tú ves como médico, este paciente no lo va a trasladar más de 120 minutos, el beneficio es trombolizarlo al paciente. Entre más tiempo pase, es menos beneficio en cuanto a la mortalidad del paciente. O sea, el paciente ahí puede empezar, puede que tú no lo trombolices, pero puede empezar con arritmias, puede empezar con falla cardíaca, puede empezar con choque cardiogénico. Y afortunadamente tú cuando trombolizas a un paciente o al que le haya pasado, cuando trombolizas luego ves la mejoría del paciente. ¿Por qué? Por eso se toman los electros, porque el paciente empieza a disminuir el dolor, le tomas el electro y se ve la franca disminución del ST, por eso se toman los electros cada 20 minutos y el último de 60 minutos es el que nosotros usamos como en cardiología para decir, ese paciente sí reperfundió, ya no trae dolor, ya disminuyó el ST francamente, entonces el paciente cumple con criterios de reperfusión, de terapia de reperfusión por fibrinolítico. Y previo a la alteplasia, nada más va a ser el clopidogrel, la ASA, atorvastatina y nada más. Sí, la aspirina y el clopidogrel y no, también se usa enoxaparina. Haz de cuenta que si tienes un paciente menor de 75 años, si no tienes, pues siempre especificar, porque uno como cardiólogo dice, ¿y por qué no se lo pusiera? Tú, pues ¿sabe qué, doctor? Pues no tengo, y me ha pasado, ¿no? Que hay pacientes que tienen infarto, pues trombolízalo, ¿no? Pues no tengo trombolítico. Entonces siempre tú especificas en el código de infarto, no tenemos enoxaparina, pendiente enoxaparina, nada más. Pero sí, si tienes fibrinolítico a mano y tú sabes que el paciente no se va a poder trasladar o vas a estar ahí con él 2-3 horas, es más el beneficio que el riesgo del paciente. Entonces, pero siempre explicándole al familiar del paciente, oye, hay que ponerte este medicamento, si disminuye el coágulo, el riesgo es de que estés mejor y el riesgo es esto, el riesgo es de que haya un sangrado y eso. Y como el paciente puede que tampoco no te acepte y si no te acepta, pues también que firme, ¿no? A mí me han pasado pacientes que es con infarto y hay que hacerte un cateterismo, no quiero que me lo hagas. Se van y a los 3 días llegan con anginando, ¿no? O sea, eso es lo que pasa al final, ¿no? Pero es raro el paciente, o sea, estamos hablando de personas que pues se pueden poner como que, no. No es de que los asustes, es de que le estás diciendo las complicaciones y el paciente debe saber. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿Me permite? Buenas tardes, doctor. Hola, doctora, buenas tardes. Después de que se hizo la intervención percutánea, pues estuvo hospitalizado, Claro. se da de alta, nos llega a nosotros a medicina familiar, Sí. está incapacitado, es una persona que labora y la cita de revaloración para cardiología, pues no hay. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo o en qué me puedo basar para poder considerar que ya se puede integrar a trabajar, a hacer sus labores normales? ¿O qué tengo que hacerle para poder yo considerar, continuaremos incapacitados hasta que te va el cardiólogo o en base a algún estudio que sea suficiente para yo tomar la decisión y, ¿sabes qué?, integrarte a trabajar? Sí, lamentablemente aquí en México no tenemos algo que es muy importante, que es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca en centros grandes, Centro Médico Siglo XXI, La Raza, Bajío ya y Guadalajara, aquí en Tijuana lamentablemente no se ha iniciado un programa de rehabilitación cardíaca para este tipo de pacientes. Pero ¿qué es lo que si me dijeras cuánto tiempo dura un paciente incapacitado? Depende mucho del tipo de intervencionismo y depende del paciente también con qué fracción de expulsión quedó. O sea, el paciente que tuvo un infarto anterior extenso, 5 horas, le pusiste un stent pero quedó con FEBI 30, 25, 20%, pues ese paciente sí se va a tener que revalorar por el cardiólogo si hay que alargar más la incapacidad o qué es lo que elabora el paciente. El paciente que dices, el paciente que le fue bien, lo agarramos en media hora, ICP, un stent, le haces un eco y hay pacientes que pasan la movilidad normal, FEBI normal, ese paciente a las 3 semanas, un mes ya puede regresar a laborar sin problemas. Entonces es muy que el caso individual. Yo te diría así de que tienes que ver las características del paciente. O sea, el paciente que tú como médico familiar que digas, pues el paciente, por ejemplo, caso delicado, hay pacientes que nosotros dejamos a veces con lesiones pendientes. O sea, que le tratas la descendente anterior, le pones un stent y lo damos de alta. Y pues como dices tú, llega contigo. Y trae una lesión en la circunfleja del 90-95% y una lesión de la DA del 80%. Entonces el paciente nosotros como cardiólogos lo deberíamos de pasar en los primeros menos 45 días a hacerle otro procedimiento. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, pues el doctor dijo que pues ya lo dio de alta
Y tú lees el reporte y dices, oye, pero pues aquí dice que estas lesiones están significativas. Y lo pones a trabajar, ese paciente tiene alto riesgo de que se pueda infartar. Entonces es mucho el paciente que dices, le pusieron un solo stent, dice que la columna derecha no tiene lesiones ni la circunfleja. Pues ese paciente ya está bien, o sea, pudiera regresar a laborar. Entonces es mucho el caso individual, individualizar el caso y el tipo del paciente. Porque pasa eso de las lesiones pendientes, el paciente con FEBI baja, el paciente que llegó con choque cardiogénico. Entonces sí es muy individualizado cada caso. Si me dijeras ahí, sí está medio complejo la situación. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, espero que no tengan dudas y todo bien. Muchas gracias. No se vaya, doctor. Sí. Pues muchísimas gracias. Es un honor otorgar el siguiente reconocimiento al doctor Fernando Espiru Romero por su destacada participación como ponente en el Congreso Regional Zona Noroeste y tercera Conferencia Binacional de Medicina Familiar, aportando su valiosa contribución y conocimientos para enriquecernos profundamente a todos los asistentes. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a seguir con el programa. Se atrasó un poquito el siguiente ponente, tuvo una urgencia, pero ya viene en camino. Aprovecho estos minutos para darles unos avisos parroquiales. El día de mañana tenemos planeado, cuando se acabe el congreso, una foto panorámica con todos. Así que por favor les pido que todos vengan mañana también y se esperen hasta después de la clausura para tomarnos una foto panorámica y que quede lo más bonito posible. El día de mañana también se les pide que nada más usen el estacionamiento sur, los que vienen en carro. Tendremos cerrado el acceso del estacionamiento norte. Ahí ¿puedo decir por qué? ¿Puedo decir por qué? Es que el día de mañana por la tarde va a estar ocupado el recinto, va a venir va a tener un evento la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum. Entonces, ya que se acabe nosotros, ella va a seguir. Entonces va a haber muchas medidas de seguridad mañana para que no se asusten si ven muchos militares o ministeriales. Y el día de hoy recuerden que tenemos el cóctel de las 5 a las 8.